Habíamos tratado de la paradoja de Protágoras. Nos habíamos quedado en la contradicción que hay al final del juicio, que cualquiera de los dos puede ganar o perder, ¿no? Sin embargo, los dos se sienten muy ganadores. ¿Qué podemos decir en los términos que estamos discutiendo de justicia conmutativa, distributiva, derecho, sociedad? Bueno, podemos dar un tratamiento alternativo, ¿no? La justicia parece estar de parte de Protágoras, pero esto es solo apariencia. Evatro debe pagarle desde un inicio y su comportamiento da a entender que está buscando la manera de incumplir su pacto. Parece que no quisiera aplicar la justicia conmutativa, ¿no? Responder a un favor con otro favor. Sin embargo, la postura de Evatro de algún modo está garantizada por el mismo pacto de modo estricto. Cuando Protágoras lo demanda, sin duda lo hace con la seguridad de ganar este pleito contra su propio pupilo. Pero si le gana, dos cosas son posibles: que el pacto ya no se cumpla y que Evatro pague la deuda. Lo primero implica que Evadro no pague la deuda, por ello tenemos una contradicción. En este caso, la norma social de devolver el favor recibido ha pasado a su instancia judicial, transformándose en la norma jurídica: quien no paga sus deudas recibirá una sanción. Lo que dice el juez debe ser respetado, y lo que dirá, según nuestra moral ya discutida, es que no solo es justo que Protágoras reciba su paga, también lo es el que Batro sea sancionado de alguna manera para que ya no vuelva a hacer lo mismo. Este podría ser un tratamiento alternativo que le podríamos dar a la paradoja de Protágoras. Podemos seguir con la paradoja de la libertad. Eh, esto figura en el texto de Popper, Paradojas de la Soberanía. El exceso de libertad debe llevar a los hombres a tal estado en que desean desesperadamente una tiranía. Estos hombres libres no desearán que esté sobre ellos ningún déspota que los someta. Su afán de no dejarse gobernar por algún déspota puede llevarlos a ir incluso en contra de la ley. Por lo tanto, demasiada libertad puede cambiar hasta convertirse en demasiada esclavitud. La libertad, en el sentido de ausencia de cualquier control restrictivo, debe llevar a una restricción muy rigurosa, para que los fuertes abusivos no esclavicen a los débiles. Esta paradoja nos hace ver que la libertad de algún modo nos puede llevar a la falta de libertad. La libertad tomada en su sentido de no esclavitud, ¿no? La libertad de los hombres como no esclavitud desemboca en tiranías. Cuando la libertad se enfrenta a la ley, debe haber una razón para no obedecerla. Modificamos la ley para garantizar nuestra libertad, pero si se aceptan nuestras razones para cambiar la legalidad en pro de nuestra libertad, entonces parece que la libertad moral fuera más coercitiva que el propio estamento jurídico. Recordemos que más bien esto es correspondiente a las normas jurídicas, ¿no? El carácter de coercitividad. Debemos aceptar las reglas, pero si las modificamos para que exista más libertad o justicia social, corremos el riesgo de quedarnos sin libertad. La libertad moral puede ser justa, las leyes jurídicas deben ser justas. Lo que nos garantiza la libertad es algo que debería hacerlo considerando si efectivamente lo hace. ¿Quién debe vigilar al vigilante de las leyes? Con esto se resalta la relación entre derecho y sociedad, ¿no? El derecho no debe gobernar por sí solo, sino que debe hacerlo buscando satisfacer las necesidades de los hombres que pertenecen a una sociedad. La paradoja de la tolerancia en este caso son dos paradojas en una. Tenemos el aspecto social de la paradoja de la tolerancia, ¿no? La tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. El intolerante no soportará las opiniones de cualquiera, menos aún las de los tolerantes. Por ello, en nombre de la tolerancia, debemos exigir el derecho de no tolerar al intolerante. Ahora tenemos, por ejemplo, este aspecto definicional. Tolerar algo implica la exigencia de transigir respecto a algo que consideramos intolerable. Esta contradicción
aparece reflejada en aquello que la tolerancia parece demandar de nosotros: abstenernos de llevar a cabo las acciones negativas que se desprenden como consecuencia de nuestros juicios. En tales casos, la exigencia paradójica que se nos impone es la de tener que elegir un curso de acción que es inconsciente de nuestras propias creencias, ¿no? En el primer caso, se, hay un riesgo de que el tolerante sea derrotado por el intolerante. En el segundo caso, más bien lo que se trata es de tomar en cuenta que el intolerante eh, es aquel que se deja llevar por la furia y no contiene sus emociones. En cambio, el tolerante más bien, en vez de refrenar esta furia, en vez de soltar esta furia, lo que hace más bien es reprimirlo, ¿no? O sea, la tolerancia en sí es una contradicción para el cuerpo del hombre, que quiere reaccionar siempre salvajemente. La tolerancia lo reprime en este aspecto, ¿no? Eso es lo que quiero resaltar, la primera paradoja. Pues bien, ¿cómo lo tratamos? La tolerancia es una virtud humana, ¿no? No es una manera de reprimirse. Es una virtud humana que consiste en concederle buenas intenciones al otro hablante de tal modo que permita un diálogo pacífico entre comunes. No es un modo de reprimirse, repito, uno mismo a ejecutar ciertas acciones. La intolerancia, en cambio, se corresponde con la actitud crítica extremista que se opone a toda propuesta, venga de quien venga y tenga las intenciones que tenga. Pero según Platón, el intolerante no podrá entablar diálogo ni siquiera con otro intolerante. De aquí que la aniquilación total de los tolerantes por parte de los intolerantes no pueda ser posible. Y se trata efectivamente de algo retórico, nada más. Vamos a pasar a la última de las paradojas, la paradoja de la soberanía, que también son dos partes, ¿no? Dos partes que también son una. Suponiendo la paradoja de la libertad, ¿no? Recordemos la paradoja de la libertad. Los defensores del principio del liderazgo esgrimirán los siguientes contraargumentos, ¿no? Recordemos que la paradoja de la libertad era que demasiada libertad puede cambiar hasta convertirse en demasiada esclavitud. Estos son los contraargumentos, ¿no? De los defensores del principio del liderazgo. En este caso, si el más sabio debería decidir que la mayoría debería gobernar, entonces en realidad no era el más sabio. Pero si definimos la sabiduría o la bondad del político de tal modo que se califique de sabio o de bueno, solo si estuviera dispuesto a no renunciar nunca a su poder, entonces solo debe gobernar el hombre dispuesto a aferrarse a su poder por sobre todas las cosas. Y este no sería el gobierno del mejor, ni del más sabio, sino el gobierno del hombre fuerte que tiende el poder, ¿no? Del ambicioso. Eh, un hombre sabio jamás establecería un principio que desembocara en contradicciones, tales como el gobierno de la mayoría, ¿no? O de los mejores. Supongamos esto, ¿no? Pero si se tomaran medidas para alterar la decisión del sabio de modo que no admita contradicción, por ejemplo, con una votación, con un control del voto de la mayoría, ¿no? Entonces sería posible que el sabio renuncie al principio de soberanía. Esto no puede significar, sin embargo, que sea el más sabio el que debe gobernar. Esta paradoja tiene un tratamiento sencillo, ¿no? La pregunta sobre quién debe vigilar al vigilante de las leyes de la paradoja de la libertad, si bien no puede aclararse lo suficiente, servirá para establecer ciertos teoremas. Digamos que estemos de acuerdo en que nuestro tirano sea el más sabio. Ahora bien, puede pasar lo que opine el sabio sea que debe gobernar la mayoría. Esto haría del sabio alguien no tan sabio, pero tampoco debe estar en el poder alguien que solo quiere el poder y nada más. Es difícil que los sabios lleguen al poder, pero esta tendencia debe servirnos como mecanismo para evitar que personas inescrupulosas lleguen al poder. El fin es que no volvamos a caer en los mismos errores solo por considerar que el sabio gobernador no existe. Con esto hemos terminado las 4 paradojas de la libertad y esta pequeña clase de entrenamiento sobre lo que vendría a ser la justicia y la paradoja
la paradoja como método. Gracias.